eterno, te damos las gracias en esta noche, Señor Jesucristo. Te damos las gracias porque estamos aquí. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, porque Padre amado, tú cada día nos enseñas a vivir conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que podamos entenderla y que también podamos aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bien. Vamos a, este tema lo titulé Vivir en Fe. No voy a dar el versículo clave todavía, pero vamos a Habacuc 1. Y cuando lo tengan me da un gran amén. Habacuc 1. Bien. Nosotros sabemos y tenemos conocimiento que tenemos un Dios de esperanza, un Dios soberano, y que sobre todas las cosas nos amó primero, y en muchas ocasiones también nos hace pasar por difíciles pruebas y también difíciles dificultades, pero más que nada es para que nosotros fijemos la mirada en Él y que nosotros dependamos 100% de Él, amén. No siempre nos va a hacer pasar por pruebas porque sí, te voy a hacer pasar por pruebas, no. Él lo hace con una intención de que tú al final tengas dependencia de Él a un 100%. Bien, entonces vamos a leer Habacuc 1 y como yo no sé cómo lo tengan ustedes allá, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero aquí en el título me dice primera queja de Habacuc. Entonces la palabra de Dios dice así: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Amén. Ahí vemos la primera queja de Habacuc. Amén. Entonces, también se puede aplicar esto a nuestra vida, en que nosotros en muchas ocasiones nos quejamos tanto y tanto y tanto, y cuando tú vas a orar solamente el Señor escucha queja y queja y queja y queja. Pero de tanta queja que Habacuc le hizo saber al Señor, el Señor también le respondió a Habacuc. Pero vamos a ver la respuesta del Señor. Dice así la palabra del Señor. El Señor respondió: observen las naciones, mírenla y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Aún así alguien les dijera: estoy levantando a los babilonios. El pueblo cruel, violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que los guepardos y más feroces que los lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian a todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampa de tierra contra las murallas y los toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza su Dios. Entonces lo siguiente vemos que Habacuc otra vez se comienza a quejar. Y esto también lo podemos aplicar en nuestra vida porque, te quejaste la primera vez, el Señor te respondió, pero ¿qué pasa? La respuesta que Él te dio el Señor no era la que tú querías. Y estamos ahí equivocados porque exactamente el Señor no nos va a dar lo que nosotros queremos. El Señor nos va a dar
lo que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, ahí tengamos eso en cuenta. En el capítulo 2 del libro, como le dije, podemos ver que el Señor sí le da la respuesta, una respuesta futura a Habacuc. O sea, sí le responde, pero le da una respuesta a futuro. Entonces, ¿qué tenía que hacer Habacuc? Él tenía que esperar y confiar en Dios. Ahora sí, vámonos a Habacuc 3, del 17 al 19. Habacuc 3, del 17 al 19. Y la palabra del Señor dice así: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él da pie firme como al venado y capaz de pisar sobre las alturas. Amén. Entonces este versículo, aleluya, es nuestro versículo clave. Este es el versículo, aleluya, esencial. Cuando se refiere en el capítulo 17, dice: aunque la higuera no florezca, esto en la Biblia es una planta que simboliza la prosperidad y el bienestar. Y todo este tipo de cosas estaban pasando en Israel porque el pueblo estaba siendo desobediente, estaba siendo malo. Y bueno, Habacuc no se quejó con el pueblo, se fue a quejar con Dios. Entonces el Señor le responde, y la respuesta que no era la respuesta que él esperaba al fin y al cabo, no era la respuesta que él esperaba. Bien, Habacuc tomó la decisión en medio de todo lo que iba a pasar, porque el Señor le dijo: lo van a tomar los babilonios, esto va a pasar esto, aquello. Entonces, en medio de todo eso, ¿qué tiene que hacer Habacuc? ¿O qué es lo que él hace? Dice, Habacuc toma la decisión de alegrarse en el Señor. Él sería su salvador y su inagotable fuente de fortaleza. También sabía sin lugar a dudas que una parte del pueblo fiel de Dios sobreviviría a la invasión babilónica y confiaba en que vivirían por fe en Dios, al final alcanzarían la victoria. Entonces también esto se aplica a nuestras vidas, porque sí, a veces el Señor te da una super prueba, pero no es con la intención de hacerte chiquito, de hacerte mal, no, es con la intención de que tú crezcas en Él y que pongas toda tu confianza en Él, porque esa es la fe. Poner toda nuestra confianza en algo que nosotros no hemos visto y declarar cosas que nosotros tampoco hemos visto. Amén. Entonces allí es lo que tuvo que hacer Habacuc: declarar con fe y creer en el Señor y esperar en el Señor a que Él iba a hacer lo que Él iba a hacer. Amén. Con todas las cosas que nos estén pasando a nuestro alrededor, nosotros aún así debemos tener una fe inquebrantable y ciega en Dios. Porque en el versículo 3:18, ustedes pueden ver ahí, dice: con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque nosotros veamos que el mundo se está volcando, nosotros tenemos que tener fe, confianza y esperanza en el Dios de nuestra salvación. Amén. Entonces, el fracaso de la cosecha y la muerte de los rebaños devastarían a Judá. Sin embargo, Habacuc afirmó que en medio de la hambruna se regocijaría en el Señor. Y a veces las circunstancias nos hacen voltear para distintos lados y que cuando volteemos para esos distintos lados nosotros no podamos ver al Señor. Pero aquí nosotros no tenemos que, en este caso nosotros no tenemos que arraigar a la palabra de Dios y aferrarnos de que nosotros tenemos que tener fe en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras circunstancias, aunque nosotros no veamos nada. Amén. Entonces esto es lo que pasaba con Habacuc. Las circunstancias no controlaban los sentimientos de Habacuc. O sea, lo que estaba pasando alrededor no controlaba sus sentimientos. O sea, él tenía la mirada fija y firme en el Señor.
sino la fe en la capacidad de Dios para darle la fortaleza cuando nada tenga sentido para nosotros y cuando los problemas parezcan ser más grandes de que lo que nosotros podamos soportar. Recordemos que Dios nos fortalece, amén. En estos 3 versículos pude ver 3 puntos para mí importantes y son estos. Primero está la fe, o sea, en medio del revolú que estaba pasando ahí, que él se quejaba y la respuesta que el Señor le da no era la que él quería, no era la que él esperaba. Él tuvo que regocijarse y tener fe, o sea, tener fe, amén. Y dice así, ¿qué es la fe? La fe es un acto de confianza que nos impulsa a seguir adelante, aun cuando no tenemos todas las respuestas. A veces el Señor no nos va a dar todas las respuestas. A veces el Señor es un Dios de misterio, o sea, y nosotros tenemos que confiar ciegamente en que Él hará. Amén. Para reafirmar este punto, vamos a Santiago 2:19. Santiago 2:19. Y la palabra del Señor dice así: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan. O sea, imagínate, si los demonios creen que son demonios, imagínate cuánto nomás nosotros que somos hijos. ¿Ven? Aleluya. Vamos también a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Y la palabra de Dios dice así: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. O sea, es lo que les digo. Nosotros lo que vayamos a hacer más adelante, que nosotros vemos que todo está perdido, nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios en nuestra vida. Y entonces también creer las promesas que el Señor tiene allí escritas para nosotros, porque las promesas no están de adorno, o sea, las promesas es para que cuando tú estás orando, tú digas: Señor, tu palabra dice esto, esto y esto, amén, y que tengas fe de que el Señor hará, amén. Bien, el siguiente punto que yo vi ahí es gozo. ¿Y qué es gozo? El gozo es una bendición, un fruto de la fe, algo que permanece incluso en tiempos difíciles, amén. O sea, el gozo no porque pasó algo tú te vas a amedrentar, es cuando más gozo debes tener. Miren a Habacuc se le estaba cayendo prácticamente el mundo y él dijo: yo me voy a regocijar en Dios, yo me voy a gozar en el Señor. Entonces ese gozo nosotros también lo tenemos que tener, aun cuando nosotros veamos que las cosas están perdidas. Para reafirmar esto, vamos a Santiago 1:2. Santiago 1:2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenselo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, cuando el Señor te va a hacer pasar por una prueba, no te pongas triste. Bueno, es difícil porque las pruebas te van a hacer quebrantarte y tirarte, pero alégrate, porque la palabra aquí mismo lo está diciendo. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, no importa qué esté pasando, tú considéralo para alegrarte. O sea, alégrate en medio de todo lo que esté pasando a tu alrededor. ¿Cómo? Teniendo fe. Filipenses 4:4. Otro versículo para reafirmar. Filipenses 4:4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Amén. Entonces nosotros siempre tenemos que estar llenos de gozo, aunque nosotros veamos que las cosas no van bien, no van como nosotros queremos.
hay que tener gozo. Y el gozo viene también por la fe, porque nosotros tenemos la esperanza de que el Señor haga algo nuevo o algo grande en nosotros. Y el último punto es fortaleza. Es la capacidad de resistir y superar dificultades, manteniendo la firmeza física, mental o emocional ante los desafíos de la vida. Amén. Vamos a buscar 2 Corintios 12, 9. 2 Corintios 12, 9. La palabra de Dios dice así: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Que en Reina Valera dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en medio de nuestra debilidad es cuando el Señor nos muestra muchas más cosas que cuando nosotros estamos bien. No nos muestra porque solamente estamos pensando, ay, es que yo estoy bien. Es que yo estoy bien con el Señor porque es que a mí me va bien. No, porque a veces el Señor nos puede hacer como que, espérate, vamos a ponerte a prueba para ver si de verdad tú confías en mí. Entonces, va a pasar. Y por último, Joel 3:10. Joel 3:10. Amén. Dice, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga al débil, y diga al débil. Entonces, hermanos, más que nada es que nosotros vivamos en fe. Porque nosotros no podemos agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Y la fe es algo esencial en nuestro caminar con Dios. Amén. Entonces, siempre diga al débil y diga al débil que el Señor les bendiga.